compañero de trabajo, William Calderón, acaba de ser sometido a una cirugía sin mayor importancia, de la que salió muy bien librado, pero eso le impedirá estar con nosotros algunos días aquí en La Hora de la Verdad. De manera que vamos a hablar con ustedes al oído. Empezando por una noticia triste, pero que tenemos que compartir cristianamente con ustedes. Es el fallecimiento del doctor Darío Moreno Restrepo, padre de la señora Lina Moreno de Uribe, la esposa del presidente Álvaro Uribe Vélez. Falleció esta madrugada después de una larga enfermedad que soportó con espíritu cristiano. A toda la familia Moreno, a todos sus relacionados, a todos sus amigos, una voz de condolencia. El doctor Moreno Restrepo fue una de las personas más significativas de la sociedad antioqueña y lo despedimos con profundo dolor. Sí, bueno, gran ser humano, la verdad. Gran ser humano. Sí. Gran señor, sí. Gran caballero, gran cumplidor de todos sus deberes. Uno de esos hombres que llevaban el hierro entre las manos porque en el cuello les pesa, ¿no? Uno de esos antioqueños de pura cepa, extraordinario ser humano, lleno de virtudes. Nos dejó el doctor Moreno Restrepo, padre no solamente de doña Lina, sino de amigos muy queridos de esta casa, a quienes les enviamos nuestra más sentida condolencia. Bueno, queremos compartir con ustedes, queridos amigos de la mesa, nuestras dudas por ese nombramiento que le hizo Juan Manuel Santos a Roy Barreras para que formara parte del equipo negociador en La Habana. Ese es un cargo, es una función que no le corresponde como miembro del Congreso, porque si no lo tendrían todos. Y entonces serían 102 senadores y 160 y tantos representantes los que estarían en La Habana. Él no está ya en función de congresista, él estaría en La Habana en función de un cargo que le otorgó el presidente de la República, cargo que está expresamente prohibido en la Constitución Nacional en el artículo 180. El señor Juan Manuel Santos, y le seguiremos llamando señor, hasta que no comprobemos que tiene títulos académicos válidos, porque tenemos dudas de sus supuestos títulos académicos. Pero bueno, eso no tiene ninguna importancia por ahora. Lo cierto es que el señor Juan Manuel Santos es bastante de malitas en aquello de la Constitución Nacional. No, pues no la estudió nunca suficientemente, eso no fue asunto suyo. Pero de pronto, es que a mucha gente, y lo dicen en el chat, lo dicen en Twitter y en diferentes medios, que el gobierno se pasó a La Habana, que realmente el gobierno está en La Habana, y esa es la sensación que da. Roy Barreras, que usted habla de él, que es senador, se suma al equipo negociador, que es un cargo, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero es que va a integrar la subcomisión para el tema de la refrendación e implementación de los acuerdos, pero dicen también que puede ser plenipotenciario ante el ELN. O sea, está pluriempleado, ¿no? Bueno, no puede serlo. Artículo 180 de la Constitución Nacional. Y es causal de mala conducta el designar a un congresista como para un cargo cualquiera, público o privado. Congresista no puede ser otra cosa distinta de congresista. Porque si no, si Roy Barreras estuviera en condiciones de igualdad con todos los demás, entonces los 102 senadores de la República quedarían designados para irse para La Habana. ¿Cómo le parece, pues? El Congreso sesionando en La Habana. Pues es lo único que falta, le quiero decir. Por lo menos así lo sienten muchos colombianos, que no hay gobierno. Y de eso hablábamos precisamente el otro día. Hay una ausencia absoluta de gobernabilidad. Por eso en las encuestas el presidente Juan Manuel Santos sale con niveles de desfavorabilidad tan altos, y su gobierno, ¿no? Que no hay gobierno realmente. Y entonces, Montserrat, ¿cómo le parece? Dimitió todo el gobierno, ¿no? O sea, claro, renunció. Claro. En este momento no hay gobierno. Recordémosle a nuestros oyentes que según la Constitución Nacional el gobierno lo conforman el presidente
y el ministro del área respectiva. Los ministros son parte esencial del gobierno. Claro que los ministros permanecen en su cargo mientras no sean designados otros, pero de hecho hay un vacío, en este momento hay un vacío político completo en la nación. El único que ha sido designado recientemente es el señor Arce, que como resultado de todos sus fracasos en la dirección de adaptación fue nombrado ministro de Minas y Energía. De manera que tenemos ya el primer ministro, que es el ministro fracasado en todas las tareas que estaba cumpliendo, el señor Arce, por recomendación del ministro Cárdenas. El ministro Cárdenas es bueno para recomendar, así sí. como su hermano es contratista, y contratista en muchos contratos con el Estado, entonces ahora su amigo Arce ha sido nombrado ministro de Minas y Energía. Pero sí va a haber cambios, y va a haber cambios profundos, por lo menos eso fue lo que dijo el presidente cuando estaba en el exterior, recuerdan, desde Nueva York creo que fue. Que era un gabinete de la paz, del posconflicto. Sí, el gabinete de la paz, porque el gabinete que tenía hasta ahora era el gabinete de la guerra, ¿no? Aunque les hacía poner a todos la paloma esa. William Calderón dice graciosamente que el gallinazo que se ponen en la solapa, o la gallina que se ponen en la solapa. Bueno, muy bien. En todo caso, ¿cuándo dijo Santos que hablaría del tema y lo resolvería? Cuando estuviera en París. En París. Pues se fue para París. Se piensa mejor. Sí. Sí, en París se piensa mejor, pero en París tampoco pudo resolver el problema y tampoco dijo una sola palabra. En París donde estuvo en un acto muy especial, porque era la cumbre mundial sobre el medio ambiente. Allá tenía mucho que decir, porque tenía que explicar la deforestación que causan los narcotraficantes en Colombia, es decir, las FARC, es decir, sus amigos, que se calcula, Montserrat, en 150.000 hectáreas por año. ¿Usted sabe qué son 150.000 hectáreas vueltas pedazos cada año por cuenta de estos bandidos que conversan con el señor de la calle y el señor Jaramillo todos los días? No, pero de eso no se habla, y yo me imagino que ese es el gabinete de la paz, que nadie se atreva a hablar mal de las FARC, como le pasó a ese pobre director de la UIAF, que se le ocurrió charlar con The Economist y contarles que lo que todos sabemos, que las FARC son billonarios, y acabó de patitas en la calle, ¿no? Y que tenían por lo menos 10.000 millones de dólares, y entonces lo mandaron a freír espárragos. Pero, ¿cuál es el mensaje que manda el presidente ante gestos de este tipo? Que no se puede decir nada contra las FARC, ¿no les parece? Que las FARC son intocables, claro que son intocables. Tan intocables son que allá a La Habana fue el señor Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección. ¿Qué es lo que tiene que estar haciendo allá? Pues aquí viene la historia. Lo que está haciendo allá es conviniendo las condiciones de seguridad en que estarían los cabecillas de las FARC y Colombia después de firmado el acuerdo. ¿Quién los va a proteger? La Unidad Nacional de Protección. A ver, ¿pero quiénes? Porque les podría dar miedo a los de las FARC. ¿Y quiénes son los de la Unidad Nacional de Protección? No, tranquilos, ustedes mismos. Ustedes nos dicen a cuáles de sus guerrilleros quieren en la Unidad Nacional de Protección y nosotros los nombramos. ¿Y cómo le parece? Asunto concluido. ¿Y con qué armas los vamos a defender? No, pues con las armas de ustedes, que ya no son de las FARC, sino que son del Gobierno Nacional. Son armas de la Unidad Nacional de Protección. ¿Cómo le parece la belleza historia? Sí, es francamente... bueno. Suena como una historia de García Márquez, ¿no? Bueno. Realismo mágico. Bueno. Y entonces, Montserrat, le cuento al oído que ya tenemos los nombres de 2 candidatas mujeres al nuevo gabinete de Juan Manuel Santos. Ah, bueno, eso es una buena noticia, porque estaban regular de mujeres, ¿no? De pero representación femenina. Vamos con nombres propios. A ver. Elsa Noguera, la que fue alcaldesa de Barranquilla, una mujer de Germán Vargas, ¿no? Pero mujer extraordinaria. Muy buena. No, yo no estoy poniendo en duda en absoluto su capacidad, no, por supuesto. Claro, pero sí es ficha de Germán Vargas. Es ficha de Germán Vargas, total.
y no se sabe, eso sí, qué ministerio tiene. Parecería que reemplazaría a una barranquillera por otra. Entonces, ¿qué saldría? La ministra de Transporte y nombraría a Elsa Noguera ministra de Transporte. Barranquillera reemplaza a barranquillera, probablemente. Sí. Bueno, sí. Pero tenemos otra candidata que es Clara López. Clara López, eso sí es para apaciguar a la izquierda. Sí. Ya sí es el ingreso definitivo del Polo Democrático al gobierno. Porque es que el Polo Democrático ha estado en una condición ahí medio dulce, medio suave, que es decir, yo no acompaño al gobierno, yo soy la oposición, solo que en temas de paz sí estoy de acuerdo con el gobierno. Entonces ese ha sido el discurso. Pero si Clara López, que es la directora del Polo Democrático, entra al gobierno, pues el Polo Democrático entró al gobierno y se convirtió en gobierno. Y entonces tenemos que la única oposición que hay en Colombia es la del Centro Democrático. Sí, ¿cierto? Gabinete Comunismo, dice un oyente que firma como invitado 15, así es como siente ese gabinete que para ahí va, Gabinete Comunismo, y dice otro oyente, Locroso, se refiere a precisamente a los que se van a La Habana a negociar, como el caso de Roy Barreras. Si tanto les gusta ir a La Habana, que lo hagan, pero háganos a todos un favor, quédense allá y no vuelvan, dice este oyente. Hay mucha indignación en el chat, le quiero decir. Ay, sí, estaríamos tan contentos con Roy Barreras allá con Raúl Castro. Bueno, eso se podría aplicar a las cabecillas de las FARC, ¿no? Sí, no claro. Se quedan de una vez. No, ellos encantados, ellos encantados. ¿Quién fue el que dijo tan estúpidamente que los guerrilleros de las FARC estaban presos en La Habana porque estaban metidos en una casa de la que no podían salir? Como si no los hubiéramos visto en discotecas, en catamaranes. A Sergio Jaramillo. Exacto, lo dijo en una entrevista para una conocida radio española, COPE. Hay que decir que es una entrevista muy interesante en donde los periodistas estaban muy bien informados de la situación y lo acorralaron y tuvo esa respuesta. Dijo que no, que ahí estaban encerrados. Pues una respuesta absurda. Encerrados. Van a partidos de béisbol con el presidente Obama. Van a montar en catamarán. Van a discotecas donde los han filmado y tenemos grabaciones en discotecas, tirando paso, azotando baldosa, como se dice, ¿no? Entonces, encerrados, sí, muy encerrados, ¿cómo no encerrados? Están viviendo épocas felices con la plata nuestra, Montserrat, con la plata de los colombianos. Porque el señor Sergio ellos no Jaramillo, la tienen, ellos no la tienen, según por eso, según entonces ¿quién paga? Entonces ¿quién paga la estadía de todos ellos? Hay como 40 bandidos de esos en La Habana. Es plata que gira Sergio Jaramillo. Sergio Jaramillo, que si aquí hubiera Contralor General de la República, pero es que, Montserrat, esas son las desgracias que ocurren en Colombia. Fuera pues de que no tengo ninguna razón para admirar ni para querer a ese sujeto. Es en materia jurídica y en materia económica, sobre todo, un perfecto y absoluto ignorante. El señor Maya Villazón. Aquí hemos dicho con algo de exageración, pero no con mucha, que en materia de economía se sabe hasta la tabla de multiplicar del 7, que todavía no ha llegado a la tabla del 8. Entonces, ese Contralor General de la República, si cumpliera su deber y si fuera serio, estaría allá con el doctor Sergio Jaramillo averiguando cuáles son los contratos que tiene y cuánto le gira al gobierno de Cuba por el mantenimiento de los bandidos que tenemos allá. ¿Cómo es el contrato con el gobierno de Castro para tenerlos, óigame, en el hotel más costoso que hay en América Latina, que es ese? Es además el único sitio que preservó Fidel Castro de la destrucción. Eso era un campo de golf espectacular, hermoso, de la época de Batista, con unas casas bellísimas que ahora ocupan
los plenipotenciarios nuestros y que ocupan también los bandidos de las FARC, en medio de una naturaleza preciosa. ¿Cuánto cuesta estar allá? ¿Cuánto cuesta? Sí, no ha habido claridad. Se lo han preguntado un montón de veces, pero los datos que aparecen son parciales, no son totales. Y lo que está muy claro es que eso lo pagan todos los colombianos. Eso no lo pagan las FARC, porque siguen diciendo las FARC que no tienen dinero. Algo que contradice incluso Estados Unidos, que ya está rastreando las cuentas de las FARC, ¿no? Yo les contaba esta mañana cómo han buscado dinero, usan casas de cambios en Costa Rica y en otros países, cómo meten maquinaria para la explotación ilegal de las minas, también están siguiendo el rastro. Pero a mí lo que me parece gravísimo es que están diciendo que emisarios de los negociadores en La Habana buscan a empresarios de la costa de Bogotá y de Medellín para proponerles que inviertan clandestinamente en sus negocios a cambio de que en la etapa del posconflicto contraten, acepten a los desmovilizados. ¿Esto no es increíble? Esto es francamente impresionante. Se trata sobre todo de empresarios que están en las zonas donde se concentrarían los desmovilizados, ¿no? Eso es una extorsión, ¿o no? De alguna forma. Así es, Montserrat, así es. Es lamentable todo esto que está pasando, pero el país está repugnado, está hastiado, está enfurecido. No es sino que mire las encuestas. La última, la de CMI, pasó desapercibida y la ocultaron, la escondieron, pero Eduardo Mackenzie, que está en todas las jugadas, se la pilló. Y fue como nos pudo participar que ya la popularidad de Santos había caído del 13% que tiene Jan Haas al 10%. Está en el 10%. Estemos atentos a la encuesta de Jan Haas que está saliendo los lunes. Hoy debe aparecer la encuesta de Jan Haas a ver cómo viene la popularidad de Santos. Sí, la de la semana pasada fue igual de mala que las anteriores. Los porcentajes de desfavorabilidad siguen más o menos en lo mismo, con pequeñas subidas de 1 punto 2 o bajan. O caídas, porque entre los jóvenes la popularidad de Santos está en el 9. Es peor. En Jan Haas. Lo que llaman está en el 9. Jóvenes digitales. Sí. Va directico al margen de error, que es donde ha estado, por ejemplo, la popularidad de las FARC y la popularidad de Maduro, el nuevo mejor amigo de Santos. La popularidad que tiene está en el margen de error, 1 o 2%. Sí, pero dice este oyente que firma como Darion Gon, dice, pero las encuestas no tumban a nadie. Tiene razón. Pero de alguna manera son la expresión del pueblo, ¿no? Y expresan esa indignación. No, las encuestas sí tumban. Las encuestas sí tumban. No estoy de acuerdo con lo que dice nuestro querido oyente, porque la falta total de popularidad y de respaldo de un régimen lo condena al absoluto fracaso. Yo creo que este cambio de gabinete es precisamente por las encuestas, ¿no? Sobre todo porque él las había ignorado, no mencionaba el tema, pero cuando se lo mencionaron en el exterior, eso sí le dolió. Cuando le dijeron, pero si su favorabilidad está en el suelo, ahí fue cuando de repente, y precipitó, por supuesto, la renuncia de la superministra, ¿no? De la que ustedes llaman la emperatriz. Le tocó aceptar que tenía que hacer una cirugía profunda al interior del gobierno. Pero se le precipitó sin que lo tuviera previsto. Él no previó eso. Él creyó que podía ir, volver y que después a su regreso miraría lo de la crisis. ¿Qué la precipitó? La renuncia de María Lorena. Eso la precipitó. Y ahí hay razones muy poderosas de las que nos enteraremos más pronto que tarde. Puede estar muy relacionado con la famosa terna para la Fiscalía y con la no aparición en la terna del candidato de Montealegre y del candidato del presidente César Gaviria, el vicefiscal actual fiscal encargado. ¿De quién se dice Montserrat recibió ofrecimiento para ser ministro de Justicia? ¿Y de quién se dice que no lo aceptó? Que dijo, a mí lo que me interesa es ser fiscal.
De manera que si no entré en la terna para fiscal, no me interesa ser ministro de Justicia. Adiós y gracias. ¿Cómo le parece? Bueno, pero es que a mí me parece que sería ya muy descarado, ¿no?, que pasara de ahí el ministerio. ¿Qué quiere que le diga? Semejante puerta giratoria. Y ahí se demostraría lo que siempre ha dicho el Centro Democrático, ¿no?, que la Fiscalía está politizada y que está al servicio del gobierno. Que así, eso es lo que han sentido muchos, ¿no? Bueno, Montserrat, y tenemos pues que estamos en vísperas del inicio de conversaciones de paz con el ELN, que es un grupo especializado en buscar conversaciones de paz con todos los gobiernos y en tomarles el pelo, o en términos garciamarquianos, mamarle gallo a todos los gobiernos con las tales conversaciones de paz. Usted se acuerda la época de la famosa sociedad civil, donde el doctor Bernal Cuellar y Sabas Pretel se fueron para un pueblecito encantador medieval en Alemania a hablar con el ELN. No me acuerdo. ¿Se acuerda de las cercanías de María Emma Mejía con el mismo fantoche de ahora, el que estaba en Venezuela desde hace tanto tiempo? Antonio, ¿qué se llama? Antonio fulano, esos como tienen nombres. Sí. Alias cualquier cosa. Bueno, pues es que esos fueron conversaciones permanentes. El ELN ha sido especialista en eso. Él tiene varias especialidades: volar oleoductos, secuestrar gente, desde luego asesinar gente, claro que sí, y tomarle el pelo a los gobiernos con conversaciones de paz. Estas serán en el Ecuador en primer lugar, porque son las únicas conversaciones de paz que tendrán sedes itinerantes. Irán a Quito, irán a Santiago de Chile, irán a Río de Janeiro o al Brasil, quién sabe en qué lugar del Brasil, si es que no se cae Dilma Rousseff, que está caída, Montserrat. También en Venezuela y también en La Habana. Estos también van para La Habana, estos bandidos del ELN. Bueno, pero ¿cómo es el tema del ELN secuestrando gente mientras habla de paz? A ver, ¿cómo el señor Fran Per acepta reunirse con estos bandidos cuando está secuestrada la niña Melissa Trillos, a quien se robaron en una calle de Ocaña? Terrible. Porque a Moncho lo tuvieron que liberar, pero porque pagaron, pero Moncho Cabrales, porque la familia pagó. Y la familia está en problemas ahora con los contados que les queda por entregarle. No por presión del gobierno, de ninguna manera. Ahora, ¿qué va a pasar con esta niña? Con Melissa Trillos. Esto es el colmo. No hay delito más cobarde, más ignominioso, más infame que el delito de secuestro.